Bueno, ustedes saben que Malaquías tiene cierta similitud con el Apocalipsis. Pues Malaquías cierra el Antiguo Testamento como Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento. Y acá hice un cuadro abreviado de muchas cosas que tienen en común. Al ser el mismo autor, es lógico que haya una coherencia que reúne los dos escritos al cerrar un testamento. Malaquías es el último mensaje a los judíos, y en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, está el último mensaje a las iglesias. Malaquías concluye el Antiguo Testamento y el Apocalipsis el Nuevo. Malaquías comienza la exhortación al pueblo judío diciéndoles que habían abandonado el primer amor o el amor de Dios. Lo mismo con las cartas a las iglesias en Apocalipsis, la primera en Éfeso, y el primer reproche es que ha dejado tu primer amor. Malaquías, el Señor se presenta como el sol de justicia en el 4.2, y en Apocalipsis como la estrella resplandeciente de la mañana. Malaquías hace un permanente llamado a la restauración, y Apocalipsis a todas las iglesias siempre las llama a la restauración. Es algo continuo que todos necesitamos. Malaquías finaliza prometiendo la venida del Mesías y del Señor. En 4.2 dice: y a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y Apocalipsis, ¿cómo concluye, hermanos? También prometiéndonos el inminente y eminente retorno del Señor. En el capítulo 22, versículo 12 y versículo 20, que dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta una visión cósmica de la palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, con el fin de que si algo te falta leer, no estás completo. Porque tenemos el mensaje apocalíptico, pero también tenemos el mensaje de Malaquías. Y una cosa más me gustaría aclarar antes de entrar en el capítulo 2, algo que ya se dijo en el capítulo 1, y me gustaría recalcarlo y profundizarlo, que acá no estamos ante héroes y villanos. No, ni héroes ni villanos. Acá estamos ante una nación fuertemente probada. Cuando nosotros leímos, vamos a leer y leeremos, Dios mediante, en los jueves que restan, los capítulos de Malaquías, cualquier hermano va a estar inclinado a pensar: qué pecadores estos judíos, qué desastre que es este pueblo israelita. Bueno, yo diría que un poco paremos nuestros adjetivos calificativos con el fin de no juzgar lo que estamos viendo, porque debemos decir que junto con los tres profetas, que es Ageo, Zacarías y Malaquías, constituyen ellos el retorno, la voz de Dios en el retorno de los exiliados de Babilonia. Por eso se les llaman los profetas post-exílicos. ¿Y qué es esto de los profetas post-exílicos? Bueno, se encargaron de hablar al pueblo de Dios en justamente esta época que ellos volvieron del cautiverio babilónico. Quiero que ustedes se pongan en el lugar, hermanos, cuando después de una repatriación masiva quieren volver a sus casas. Ustedes imagínense que vinieron un grupo de militares, un ejemplo les doy, y los sacan a ustedes de sus hogares y se los llevan. Y sus hogares quedan por muchas décadas, por 70 años, sin nadie, vacíos, abandonados.
Ahora, después del tiempo, sus padres fallecen y después del tiempo vienen los hijos y vienen con sus hijos y con sus nietos. Les dieron la libertad, les permiten volver. ¿Y ustedes a dónde van? Y yo voy a volver a la casa de mis padres, pero resulta que cuando llego a la casa de mis padres la encuentro ocupada. Hay otros, entonces yo les digo, esta es la casa de mis padres, ¿qué hacen ahí? Y la gente me contesta, pero tus padres la abandonaron hace tanto tiempo, nosotros estamos acá desde hace tanto tiempo y ahí ya esto por prescripción, es nuestro. Por abandono, por falta de pago de los impuestos, por lo que sea, ya es nuestro. Ustedes ya no están más acá. Esa es una situación que nos grafica el problema posexílico. Tenían muchos problemas, fundamentalmente el problema económico. En segundo lugar, tenían el problema de la propiedad. No podían recuperar sus propiedades porque los vecinos samaritanos, que ya no eran samaritanos puros, israelitas puros, eran una descendencia, una raza mestiza entre los asirios, que los habían tomado prisioneros, entonces ya no los consideraban verdaderos israelitas, casi eran enemigos. Habían tomado sus propiedades y les habían quitado el derecho de las propiedades a los judíos que retornaban masivamente del exilio de Babilonia. El problema se agravó con que tenían una seguidilla de malas cosechas, porque surgieron una serie de estaciones malas, con un mal tiempo, mal clima para la cosecha, para la siembra y para la cosecha, peor para la cosecha. Entonces eso hizo que estuviesen empobrecidos económicamente. Si estaban pobres, como vinieron pobres de Babilonia, ahora estaban paupérrimos. No tenían buena vestimenta, pasaban frío, pasaban hambre y no podían atender bien sus haciendas. Este era el problema que estaban atravesando todos estos judíos que fueron receptivos de las palabras de Ageo, Zacarías y Malaquías. No obstante, el Señor les tiene que hablar con fuerza y firmeza, a través de palabras duras como nosotros leemos en estos profetas. ¿Por qué? Porque estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y para que nosotros también podamos reflexionar que nos vamos a encontrar en nuestra vida con tiempos de prueba. No todo va a ser un camino de rosa. Aún la rosa tiene un tallo con espinas hasta llegar al perfume de la flor. Y la vida del creyente va a ser probada como se prueba el oro, como se prueba la plata, para encontrar mayor grado de pureza en esos metales preciosos. Así que si el Señor nos prueba, nosotros tenemos que ver en qué condiciones espirituales nos hallamos, para que si viene la prueba, entonces sepamos atravesarla. Depende qué condiciones estemos. Ahí está el problema. La condición espiritual con que ellos recibieron la prueba no era el adecuado. Porque como hemos visto en el capítulo 1 de Malaquías, ellos habían dejado el primer amor del Señor. Lo habían dejado de lado a una posición complementaria. Ahora, ¿qué cosas encontramos en el capítulo 2? Iniciamos leyendo, hermanos, cada uno síganme en sus Biblias. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. El capítulo 2 se divide en dos partes. Juicio a los sacerdotes que no fueron obedientes al Señor. Y la segunda parte es para toda la nación, para todo el pueblo, que es un juicio por la deshonestidad, deslealtad e infidelidad matrimonial. Así que el Señor se mete dentro de lo que es su pueblo al tratar con la casta sacerdotal. Ustedes hoy día saben que la iglesia somos todos un reino de sacerdotes creados por Jesucristo.
llamados por el poder del Evangelio, y el Señor ha hecho de nuestras vidas un sacerdocio. Usted, mi hermano, usted, mi hermana y yo somos hijos de Dios, y aparte como función, como rol, ministerio que el Señor nos dio como sus hijos, somos sacerdotes. Y ustedes, las hermanas, son sacerdotisas. ¿Qué funciones cumplía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Ahora lo vamos a ver. Como las funciones similares a las de cada hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no todo el pueblo era sacerdote. Solamente una sola tribu, la tribu de Leví. Por eso el Señor se mete en intimidad en su pueblo. Y ahora, ¿a quién les va a hablar? A los líderes, a los sacerdotes. Y vamos a ver por qué. Versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Yo quisiera entonces hacer hincapié, no en todo el capítulo, porque no vamos a tener tiempo, pero sí en los puntos principales del capítulo, y que después ustedes tengan la posibilidad de ampliar el estudio leyendo en sus hogares. Leyendo todo el capítulo me di cuenta como que el Señor vuelve la mirada al ABC del creyente. El ABC. Cuando una persona dice volvamos al ABC, es al principio, a las bases constitutivas de ellos como tribu sacerdotal y como grupo de creyentes, que era lo que el Señor les encomendó y que era lo que esperaba de ellos. ¿Cuál sería el ABC? Bueno, dice cómo los ha formado el Señor y para qué los ha creado. A ellos, a nosotros, a todos, y a Adán y Eva, como nuestros padres. Así que cuando nosotros vamos al origen de todo cómo fue creado por Dios, notamos en las Escrituras que el propósito final, el fin último, por el cual Dios ha creado todas las cosas, incluso al hombre y a la mujer, fue para gloria de su bendito y santo nombre. Para gloria mía los he creado. ¿Dónde dice eso? En Isaías 43:7. Dice, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho. Los he creado, los formé y los hice. Y el Señor los dice así a propósito. Cuando dice nos ha creado, estos tres verbos son diferentes. Ustedes después cotejen con Génesis capítulo 2. Y vean que cuando el Señor dice que los ha creado, habla genéricamente, creó. En el capítulo 1 dice y creó Dios. Pero en el capítulo 2, cuando hace al hombre, dice lo formé. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Así que capítulo 1 los creó, capítulo 2 primero formó al hombre. Y cuando habla de que creó a la mujer, no dice que la formó, dice que la hizo de la costilla de Adán. Así que el primer fiel a las Escrituras es el autor mismo. Su autor la conoce, su autor la esgrime, su autor la cita, tiene autorreferenciación y cada vez que coteja y cita algún párrafo de la Biblia, el Señor muestra que es un eximio maestro. Al detalle cita las Escrituras. ¿Y por qué el Señor hace así? Porque el Señor es fiel. Y cuando nosotros decimos que Dios es fiel a su cumplimiento y lo que ha prometido hará. Y esa es la garantía para nosotros, hermanos, porque si Él hizo lo que había prometido, significa que hará lo que nos promete a nosotros. Así que el Salmo, ¿cómo termina el libro de los Salmos? Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que sea digno de alabanza no debe ser conducido a nuestros propios nombres, a nuestro propio ego. Cada palmazo en la espalda, cada aplauso que cada hermano reciba, cada palabra de aliento y de bendición, todo tiene que ser conducido hacia la realidad. No podemos nosotros pensar, y bueno, me está alentando, gracias al Señor, me está ayudando. No,
Todo tiene que ser encauzado a la gloria del Señor, porque si no se la estamos arrobando. El hombre y la mujer somos propensos a quedarnos con la gloria que le pertenece solo a Dios. En el Nuevo Testamento ustedes recuerdan a Ananías y Zafira, porque quisieron el reconocimiento de la iglesia. Ellos entonces reclamaron, cuando ofrendaron, reclamaron el reconocimiento de la iglesia. No, acá está. Y resulta que habían mentido. Y el Señor no es hombre para que se deje presionar por ningún creyente. Nosotros, todos mansos, humildes y sencillos, tenemos que saber esperar en el Señor. Como dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo hago así, como que este somos nosotros, ¿no? Y dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la misma mano se da vuelta, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La misma mano que te humilla o permite la humillación en tu vida es la misma mano que va a exaltar tu vida cuando haya pasado la prueba. Pero todo eso, si el ABC desde el vamos, el A, es darle gloria al Señor. Miren el primer mandamiento, sino del decálogo. No tendrás dioses ajenos, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás y lo honrarás con toda tu alma, espíritu, cuerpo y fuerzas. ¿Cuál fue el punto B en que estaban fallando acá los sacerdotes? Versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y dice que me temió, tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. Cuenta del pacto con Leví, con la tribu de Leví. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca. Miren la función de un sacerdote. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, andar en comunión con el Señor. Hizo apartar de sí la iniquidad, porque los labios del sacerdote, miren, han de apartar la iniquidad. Versículo 6. Han de guardar la sabiduría, que es la palabra del Señor. 7. Y habrán de transmitir la palabra de Dios, versículo 7 al final. Esa es la función del sacerdote. Interceder por el pueblo y llevar el pueblo ante la presencia de Dios a través de los sacrificios. ¡Oh, qué función, Dios mío! Importantísima. La vitalidad de la nación de Israel dependía de la labor del sacerdocio. Ahora, ustedes recuerdan por qué eligió a Leví el Señor. Porque cuando volvió Moisés de estar en el monte Horeb y Dios le dio las tablas escritas en roca con el dedo de Dios la primera vez, después esas tablas fueron rotas. La ley, el decálogo se lo dio 2 veces. Pero las primeras tablas estaban escritas por el dedo de Dios. Lean ustedes, hermanos, Éxodo 32. Todo Éxodo es maravilloso. Y cuando volvió, lo acompañaba su ayudante Josué, y le dice, ¿qué escucho griterío? ¿Se acuerdan, hermanos? Y le dice, pareciera un grito de guerra, dice Josué, porque era joven. Pero Moisés, que era experimentado y era maduro, dice, más que de guerra o de lamento, yo escucho fiesta que hay. Y cuando llegaron se dieron cuenta que tenían un ídolo, habían hecho un becerro de oro y lo estaban alabando. Eso realmente había llegado a las fibras más íntimas del corazón de Dios. Y lo encendió, lo enardeció en su ira. Y entonces el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo, ¿quién está a favor de Jehová? Porque había un remanente extranjero que decidió viajar con Israel. Y ese remanente extranjero siempre fue un factor de opresión para los hijos de Israel, que lo habían impulsado a pecar. Y entonces todo el mundo ahí estaba cruzado de brazos, bien flemático, diciendo yo no hago nada, a ver quién hace algo, yo no digo nada. Y estaba el Señor esperando, nadie está conmigo, nadie está a mi favor. Y los primeros que tomaron la iniciativa fueron Leví y los hijos de Leví, toda la tribu de Leví. Dio un paso al frente decididamente y fueron los únicos
y dijeron, nosotros estamos por Jehová, pase lo que pase. Y eso agradó al Señor. Y a partir de allí, por eso dice, os habéis consagrado a Jehová, en Éxodo 32, 29. Y escuchen, mis hermanos, les hizo sacar las espadas, porque los hijos de Israel salieron armados de la esclavitud de Egipto también, enriquecidos, provisionados, con hacienda, con dinero, con joyas, y también armados. Les hicieron sacar sus espadas, y los hijos de Leví mataron a espada a todos los idólatras, y les hicieron beber el oro fundido en fuego. Y eso agradó al Señor y ha hecho pacto de consagración para siempre. Y a través de Leví, el Señor enseñaba juicio. Vean en Deuteronomio 17:9. A través de la tribu de Leví guardaba los originales, los papiros originales de toda la ley. No solo las tablas de piedra del Decálogo, sino también todas las leyes civiles. 18. Y en el 18:1 la tribu de Leví no tenían terreno, ni parte, ni heredad, ni nada. Tenían que vivir de las ofrendas de todo el resto de la nación de Israel. Así que dependían 100% de Dios. Pero estamos en el ABC. Y llegamos al propósito por el cual Dios creó el matrimonio. Y era lo tercero en lo que fallaban en el capítulo 2 de Malaquías. Vean ustedes, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se cometió abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová. Entonces, se dan cuenta que el Señor se está metiendo en las fibras más íntimas de su nación a través de los levitas, en el santuario de los levitas. Pero del resto de la familia de Israel también se está metiendo en la intimidad, porque se mete en las tiendas de las familias. Y ve la prevaricación de los matrimonios, y ve la deslealtad, que todo eso es abominación para el Señor. Versículo 15. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno, refiriéndose a Adán? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así que estaba lo que se conoce como la carta de repudio. Había tanta cantidad de divorcios en el pueblo de Dios que ya era un escándalo social. Y no solamente eso, sino que había infidelidad entre cónyuges en el matrimonio. Así que el Señor sanciona fuertemente, primero les avisa con un mensaje fuerte y después los va a sancionar. Ahora tenemos el ABC que me hace pensar a mí el punto A, el propósito por el cual Dios creó al hombre, en la oración. Y hermanos, en este tiempo de cuarentena que nosotros estamos aislados obligatoriamente, socialmente, cada uno en sus casas, qué mejor que nosotros reforcemos el ABC en la vida cristiana. Cuando hablamos del ABC de la vida cristiana son aquellas cosas que sustentan tu vida. Ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Pero no nos conformemos con ir al cielo y se acabó. Tenemos un hogar del cual somos responsables. Nuestros hijos nos miran, los amigos de nuestros hijos, la iglesia, a ver qué estamos haciendo, qué decisiones vamos a tomar, cómo las llevamos adelante. Los hijos que también tienen una responsabilidad, no solamente entre sí, también se miran. Y este es el tiempo, no para darle a los jueguitos, no para darle
al pasatiempo, a matar el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. Este es el tiempo para reforzar aquellas cosas que cuando estuvimos en plena actividad se nos pasaban de alto porque no nos quedaba el tiempo. El Señor mira las fibras más íntimas de cada hogar y de cada corazón. Y el Señor ya está cansado de que lo dejemos de lado. Miren ustedes el último versículo del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y esta palabra cansar de Dios no significa de debilitamiento y de cansancio y de enfermedad. No, significa la otra clase de cansancio, el metafórico, el símil. Es un antropomorfismo, porque el Señor no se cansa. Pero el Señor sí se hastía, sí se enoja. Y sí tiene sentimientos, porque es una persona que siente, ama, que tiene un corazón, un sentimiento, que es sensible. Cualquier falla que podemos llegar a tener, inconscientes o conscientes, podemos llegar a ofender al Señor. Y el Señor ya se sentía asqueado, como el Señor Jesucristo en las cartas de las iglesias en Apocalipsis dice, por cuanto ni eres tibio, por cuanto ni eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Otro antropomorfismo. Queridos hermanos, ¿cómo está el tiempo de oración? ¿Cómo son tus oraciones? Miren el capítulo al principio, en el 2:2. Porque no me dais gloria de corazón. Y el Señor mira las ofrendas, porque ellos ofrecían, los sacerdotes, animalitos quebrados, manchados, no perfectos. Una era la cosa que no los tenían. Algunos no tenían ni siquiera animalitos. Otros que lo tenían, no tenían animales sanos porque en el mercado se vendían más caros. Y entonces ellos guardaban los animalitos sin defectos, más robustos, más fuertes, los padrillos, para poder vender en el mercado. Y ellos se quedaban con los animalitos de menor valor. Y entonces le ofrecían al Señor. ¿Quién en pobreza paupérrima, en peor que pobreza, va a darle al Señor todo lo que tiene? ¿Quién? ¿Ustedes lo darían, hermanos? No creamos, hermanos, que nosotros somos mejores que estos israelitas. Nosotros cedemos ante las tentaciones. Nosotros dudamos ante las decisiones. Y nosotros tememos ante las incertidumbres. Somos olvidadizos. Somos ansiosos, inconstantes. Nos preocupamos. Y tenemos las mismas debilidades que tiene todo ser humano. Y para eso está escrito esto. Ahora el Señor mira tu oración y mi oración. Y mira el corazón. ¿Cómo tendríamos que ofrendar en un tiempo cuando no tenemos? ¿Dice la Biblia eso? ¿Nos aclara, nos da respuesta a la Biblia de cómo ofrendar, cómo dar al Señor cuando no tenemos? Sí que lo aclara. Lo aclara en 2 Corintios 8:12. Porque dice que Dios no ve el bolsillo. Porque Dios no necesita el bolsillo de nadie. Para Él tiene todo a su disposición y todos los recursos. Él es un Dios rico. Todo es de Él. Pero Dios dice 2 Corintios 8:12, búsquenlo después. Lo que primero ve Dios cuando una persona va a ofrendar es su corazón. Y dice, si primero tenés el corazón dispuesto, aunque tus bolsillos estén vacíos, Dios los va a llenar. Y esa es la experiencia de muchísimos hermanos que tuvieron sus bolsillos vacíos, pero un corazón lleno para poder ofrendar al Señor. Y en el momento de dar, Dios ve el corazón. ¿Qué escrituras prueban esto? Además de 2 Corintios 8:12. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Pasó Eliseo y le dijo, dame un poco de agua. Y la viuda le dijo, sí. Y cuando se iba le dice, ¿no me podés dar un pan, por favor? Se da vuelta la viuda, pobre, pobrísima.
pero muy creyente. Y le dice, vive Jehová, que tengo solo un puñado de harina para comer mi hijo y yo y nos morimos. Pero te lo daré a ti. Y fue y se lo hizo. Me imagino la viuda con sus lágrimas, amasando el pan para el profeta. Fue y se lo dio, y el profeta se lo comió. Se lo comió. Pero porque el profeta conoce el corazón del Señor. Y el Señor no solamente le dio pan, aceite, hasta que sobreabundó y sobró. Bendijo su vida, la de su familia, y llenó sus bolsillos. ¿Se acuerdan la mujer con las dos blancas en el gasofilacio? Porque en el templo, en la sinagoga, ¿dónde ofrendaban los judíos? En el gasofilacio. Gasofilacio significa la urna que es abierta, es una bandeja decorada de madera, tallada con forma de trompeta, porque era para alabanza para Jehová, donde se depositaban a la vista todas las ofrendas. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos y vino una viuda con dos blancas. Y el Señor le dijo, esta mujer dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Sin duda el Señor tiene una misericordia especial para aquel que da todo lo que tiene. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Queridos, la oración sale del corazón, y cuando hay un corazón ejercitado, todo lo demás viene después. Claro que estaban siendo probados los judíos, pero no tendrían que haber sucumbido frente a la prueba. Tendrían que haber caído de rodillas a clamar al Señor, Señor, provéeme para darte. Señor, provéeme para dar. El punto B, hizo pacto con David y con todo lo que tenían que guardar. Eso me hace pensar en la palabra, hermanos. Y nuevamente vuelvo a insistir, el Señor nos ha dado este tiempo de prueba, de aislamiento obligatorio, pero también es un tiempo fructífero para que fructifiquemos personalmente cada uno de nosotros y en nuestro hogar. Yo observo como que la oración acrecenta nuestra fe. Y la palabra de Dios le da reflexión a la fe. Le da razonabilidad, le da raciocinio a la fe. Así que la oración del cristiano con la palabra tiene una fe razonable. Si nos quedamos solo con oración, y hay quienes ni oran, porque no es la oración mecánica, repetitiva y vacía, hueca y tradicional. Es la oración que hace hablar al corazón. Así que esa oración de fe que mueve el corazón se produce en razón con el conocimiento de la palabra. Y ahí se cumple adorar al Señor en espíritu, en fe, y en verdad, en palabra. Con el corazón y con la razón, con el sentimiento y con el intelecto. Todo tiene que ser un equilibrio en la vida cristiana. Algunos hermanos muy devocionalistas, muy amorosos, todo corazón, nada de cerebro. Sí, vengan, todo aleluya, todo es permitido, mi papito, mi papá. Todos así, son los liberales. Y otros hermanos, todo lo contrario, todo palabra, todo raciocinio, todo justicia. No, las cosas del Señor, bien, qué sé yo. Y las ovejas se lastiman. ¿No? ¿Qué importa? Acá hay que hacer justicia y hay que predicar la palabra de Jesús. No. Es todo un sano equilibrio con la guía del Espíritu. ¿Y qué completa este ABC de enseñanza nuestra? La santidad, que cada uno tiene como un depositario precioso en su vida. Sos precioso, hermano, hermana querida, sos preciosa. Queridos matrimonios son maravillosos, son preciosos ante el Señor. Hijos queridos,
son un tesoro precioso en las manos de Cristo. Pablo lo miraba así a Timoteo y le decía: Timoteo, guarda el buen depósito que se te ha encomendado por las manos del presbiterio. ¿A qué se refiere? A esa vida de santidad, a esa vida leal al Señor. Cualquiera me puede decir, pero David tuvo muchas mujeres y Dios se lo permitió, y Salomón 70 esposas y 300 concubinas. Yo tengo una y no doy abasto. No sé cómo hizo Salomón, la verdad, hizo lío y se portó mal. David también. Pero el Señor nunca aprobó eso. Acá te lo vuelve a decir. Porque el Señor hizo un Adán para una Eva y una Eva para un Adán. Si tenía que poblar la tierra, ¿quién más justificado que Dios al crear le tendría que haber dado un harén a Adán? Sin embargo, y a mérito de poblar la tierra, hizo una mujer para un Adán. Ahí está, gloria al Señor. Pero eso nos habla de la santidad personal. ¿Cómo está tu corazón, mi querido hermano, en este tiempo? Usamos los medios digitales. Bueno, ¿para qué los estás usando? ¿Qué estás chateando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, viene una consecuencia severa. No miré el horario, discúlpenme, tenemos que terminar. ¿Cuál es el mensaje de Dios para hoy? Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Algunos hermanos estamos orando, no tienen trabajo, no tienen salida por esta cuarentena. Otros se están exponiendo demasiado al contagio. Otros que están enfermos arriesgan para salir a ver a la clínica. Y estamos viviendo realmente en una convulsión internacional. Pero es el Señor que quiere que confiemos en Él y que reforcemos nuestra vida íntima y personal. Porque sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Desde el siglo I la iglesia fue perseguida, todos los apóstoles fueron martirizados. Después, en el siglo II, la iglesia no se reunía sino en catacumbas, y ustedes si googlean cómo eran las catacumbas, eran pasillos sumamente estrechos. No tenían oportunidad de verse los hermanos y de estrecharse en un saludo y en un abrazo, porque si eso los delataban, enseguida los perseguían. Por eso se saludaban con el símbolo del pescadito, que ahora lo pegamos en los autos. Hasta los inconversos los pegan en los autos, guarda eso. Pero la iglesia siempre estuvo perseguida. Y en la época medieval, por la tiranía del feudalismo, en el siglo X, los persiguieron y mataron a un montón de creyentes, la Santa Inquisición, porque la iglesia ya estaba pervertida totalmente y los creyentes verdaderos salían de la iglesia. Luego vinieron las injusticias espantosas de los regímenes monárquicos en Europa. En la época moderna, los hunos de Atila, después los mongoles del Gengis, la masacre de los armenios en Erzurum, que eso es actual Turquía, el genocidio de los nazis, los mártires de Atlanta en Georgia, que empezó presidiendo Martin Luther King, y un etcétera larguísimo. ¿Qué diríamos de las condiciones en nuestro país, hermanos? Miremos ahora, desde que nuestro país se fundó, pusieron en el artículo 2 de la Constitución Nacional que el Estado solamente sostiene a la Iglesia Católica. Y esta situación de semejante injusticia hizo que los hermanos se movilizaran y recibieran ofrendas de los hermanos del exterior, y así construyeron iglesias importantísimas, escuelas importantísimas, y los que no las construyeron con fondos donados del exterior, el Señor llenó los bolsillos de los creyentes de aquí. Miren ustedes las propiedades que tenemos para la gloria del Señor. Ustedes recuerden en 1946 que se pusieron una ley para controlar los cultos. En esa época decía el Estado que eran 2.000 iglesias más o menos. Y después de 74 años de discriminación, de control, de acoso, de intolerancia contra la cristiandad, somos más de, que es una veintena de cosas, 50.000 iglesias.
Gracias a tantas injusticias terrenales, el pueblo de Dios siempre se mantuvo dando gloria a Dios y creció. Y ahora estamos frente a un decreto cuestionable. Y aún así nos atrevemos a usar los medios que hasta veces eran impensables. Estos medios de comunicación que nos reunimos. ¿Y saben qué me parece, hermanos? Que la iglesia del Señor sigue creciendo y que la palabra se sigue expandiendo a través de grupos de WhatsApp. Tenemos la posibilidad de ser escuchados como nunca. ¿Y a qué se debe? Se debe a que siempre los fieles de la iglesia fueron las piedras vivas, no los templos y las paredes y los techos. Aunque sí fueron necesarios. Pero lo importante es que la iglesia se conecte, se reúna. ¿Cuántos somos hoy conectados, queridos hermanos? ¿Todos están trabajando? ¿Todos tienen algo que hacer? Los fieles son las piedras vivas. Tenemos que ser 100 conectados, hermanos. Ustedes me dicen, no tenemos tantas familias en la iglesia, pero tenemos 100 conexiones. Y si tenemos que llegar a una conclusión de que por qué a pesar de tantos vaivenes y tantos obstáculos, la iglesia se mantuvo creciendo en tanto tiempo, 21 siglos de historia, la conclusión es solo una. Es porque somos el pueblo del Dios vivo y verdadero. Y esto nos tiene que motivar. Motivar al gozo. Motivar a la acción, no a la apatía. No a la angustia, a la depresión. Fortalecer nuestras oraciones, cultivar nuestra vida hogareña, amar a nuestras esposas. Hermano, trate bien a su esposa, con dulzura, con amor. Hermana, respete a su marido, admírelo. Hijos, sé que cuesta, honren a sus padres siempre. Pero no hablen mal de sus padres. Padres, no provoquemos a ir a nuestros hijos. Miremos el ABC en este tiempo. Porque cuando llegue el momento de abrir las puertas a recuperar la vida social, vamos a tener hogares encendidos en la llama del Espíritu para poder sembrar la palabra de Dios y un testimonio intachable. El mensaje de Dios, mas os digo, amigos míos, no temáis. Con todo, ni uno de vosotros está olvidado delante de Dios. Y el Espíritu Santo os enseñará qué debéis decir en el momento que tenéis que testificar. ¿Cómo me encantaría que la próxima vez que nosotros tenemos que conectarnos, seamos cuántos que nos estamos conectando? Andrés, ¿cuántos estamos conectados hoy? Más o menos. Y 21 conexiones en este momento. Hermanos, que el Señor nos bendiga, para que nunca nos desconectemos como hizo su pueblo, porque siguió con mucha liturgia, mucho ritualismo, pero el corazón estaba desconectado. Vamos a tener una oración y cerramos. ¿Qué les parece? Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión, porque nos hemos podido conectar a través de estos medios y tener presentes la obra del Señor Jesús, que nos ha hecho pueblo suyo, un reino de sacerdotes, con la sangre preciosa que ha vertido en la cruz del Calvario, y nos ha limpiado de toda mancha, de toda contaminación. Y nos ha regalado una esperanza gloriosa que tiene un peso eterno de gloria abrumador ante nosotros, llenos de gozo, exultantes de alegría y de vida eterna, junto a nuestro amado Salvador. Que todo ello promueve nuestro accionar en el presente, a adorarte, a servirte, a amarte. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hogar de tu amada iglesia. Bendice a cada hermano, sostén del hogar. Bendice y provee en las cuestiones básicas de cada hogar. Ayúdanos, Señor, en nuestro trato, en nuestro carácter. Ayúdanos a poder cumplir el ABC en las cosas espirituales, en la vida cristiana, y que podamos sentir tu presencia preciosa en nuestras vidas,
que nos bendice aún más allá de lo que nuestra imaginación puede pensar. Te rogamos una bendición especial por aquellos que sufren, padecen, están pasando por problemas, los misioneros o los hermanos con la escasez de trabajo. Que tú suplas en abundancia conforme al corazón de cada uno de ellos y en tu buena voluntad les enriquezcas. Y volvemos a poner en tus manos tus cuidados especiales. Líbranos, por favor, Señor, de contraer cualquier contagio que pueda expandir esta enfermedad tan maléfica. Ayúdanos, Señor, en todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.